Bendiciones, muchísimas gracias por permitirme compartir este tiempo con todos ustedes. Hoy nuestra enseñanza se basará en el libro de Habacuc, de la desesperanza a la esperanza, el viaje transformador de Habacuc. Israel estaba dividido en los reinos del norte, que era Israel, y del sur, Judá. Habacuc profetizó durante un periodo crítico en Judá, marcado por la inestabilidad política y las amenazas externas, especialmente la ascendente Babilonia. Habacuc es un profeta poco conocido, pero su personaje es impactante. La falta de detalles sobre su vida proporciona un enigma que invita a la reflexión. El libro de Habacuc tiene una estructura única, centrada en las conversaciones entre el profeta y Dios. Está compuesto principalmente por un diálogo en forma de poesía. Veamos Desesperanza de Habacuc. Habacuc 3, 17, 18. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc utiliza metáforas agrícolas para pintar un cuadro de desolación. La higuera sin renuevos, las vides sin frutos, y la falta de cosecha del olivo representa la ausencia total de la prosperidad y sustento. La imagen de un aprisco sin ovejas y establos vacíos va más allá de lo agrícola, mostrando una sociedad empobrecida y sin recursos. La ausencia de ganado señala la carencia de estabilidad económica y social. La mención de campos que no produce olivo destaca una crisis alimentaria. En una sociedad agrícola, esto simboliza la privación básica y la dificultad para satisfacer las necesidades fundamentales. Ante esta desolación es natural imaginar a Habacuc sintiendo una profunda tristeza y desesperanza. La pérdida de las fuentes tradicionales de sustento crea un panorama sombrío. En lugar de sucumbir a la desesperanza, Habacuc elige una respuesta sorprendente. En estos versículos se revela un acto de fe y determinación. A pesar de las circunstancias adversas, decide regocijarse en el Señor y alegrarse en el Dios de su salvación. Veamos las emociones y pensamientos de Habacuc. Habacuc comienza estos versículos describiendo una realidad desoladora, pero su tono cambia. Aunque enfrenta la desesperanza y su fe en Dios, permanece fiel. La elección de regocijarse en el Señor revela la confianza de Habacuc en la soberanía divina.
Aunque los elementos fundamentales de la vida estén ausentes, su alegría no depende de las circunstancias, sino de su relación con Dios. La frase "me alegraré en el Dios de mi salvación" muestra que la esperanza de Habacuc no está en las circunstancias, en la situación presente, sino en la redención futura que Dios proporcionará. A través de estos versículos, Habacuc nos enseña que inclusive en medio de la desesperanza podemos elegir regocijarnos en Dios. Es un recordatorio de que nuestra alegría no debe depender de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con el Dios Redentor. Este pasaje nos ofrece una visión profunda de las emociones y pensamientos de Habacuc en medio de la desolación. Aunque enfrenta dificultades, su elección de confiar en Dios y encontrar alegría en Él nos deja una poderosa lección de fe en medio de la adversidad. El mensaje de Dios en Habacuc 3:19. Como respuesta divina a la desesperanza, resaltar la importancia de la confianza en Dios, incluso en momentos difíciles. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. El Señor omnipotente es mi fuerza. Habacuc comienza afirmando la fuente de su fortaleza, el Señor omnipotente. Aquí el término omnipotente destaca el poder y la autoridad absoluta de Dios sobre todas las cosas. Ligereza de una gacela. La imagen de la ligereza de una gacela sugiere agilidad, rapidez y gracia. Dios no solo provee fuerzas, sino también la capacidad de enfrentar las dificultades con agilidad y confianza. Caminar por las alturas. La metáfora de caminar por las alturas simboliza la victoria sobre las circunstancias difíciles. En lugar de ser abrumado por los desafíos, Habacuc experimenta un nivel elevado de paz y confianza en Dios. Confianza en medio de la desesperanza. Este versículo representa una respuesta divina a la desesperanza previamente expresada por Habacuc. Aunque las circunstancias no han cambiado, la confianza en Dios transforma la perspectiva del profeta. Fuente de fortaleza en Dios. La afirmación de que el Señor es su fuerza destaca que la confianza de Habacuc no se basa en sus propias habilidades, sino en la provisión divina. Es un recordatorio de que incluso en la debilidad encontramos fortaleza en Dios. En tiempos difíciles, busquemos a Dios. Ante las adversidades, la invitación es buscar la fortaleza en Dios. La confianza en Él nos capacita para enfrentar incluso las situaciones más desafiantes. La importancia de mantener la perspectiva divina.
A través de este versículo, Habacuc nos insta a no perder la perspectiva divina en medio de las dificultades. La confianza en Dios nos permite ver más allá de las circunstancias y encontrar la esperanza en Él. Este pasaje ofrece una poderosa respuesta divina a la desesperanza, resaltando la importancia de la confianza en Dios como fuente de fortaleza y elevación en momentos difíciles. Cumplimiento de la restauración y bendición. Conexión entre la fe de Habacuc y la obra restauradora de Dios. Ejemplos bíblicos o históricos ilustran la fidelidad de Dios en tiempos difíciles. La fe de Habacuc es expresada en su elección de regocijarse en el Señor a pesar de las circunstancias desfavorables. Establece una conexión vital. Su persistencia en la fe demuestra confianza en Dios, incluso cuando no se ve respuesta inmediata. La obra restauradora de Dios se manifiesta en respuesta a la fe de Habacuc. A través del diálogo entre el profeta y Dios, vemos cómo la fidelidad divina no solo responde a las preguntas de Habacuc, sino que también revela un plan redentor y restaurador. La conexión entre la fe de Habacuc y la restauración divina se evidencia en la transformación de su perspectiva. Aunque las circunstancias no cambian inmediatamente, su confianza en Dios le permite caminar en una nueva altura espiritual. Ejemplos bíblicos de la fidelidad de Dios en tiempos difíciles. José en Egipto, Génesis 50:20. La historia de José ilustra la fidelidad de Dios en medio de las adversidades. Aunque fue vendido como esclavo y enfrentó dificultades, Dios utilizó esas circunstancias para la restauración tanto de José como la de su familia. Daniel en el foso de los leones, Daniel 6:22. Daniel, enfrentando la adversidad del foso de los leones por su fe, experimentó la fidelidad divina. Dios cerró las bocas de los leones y lo protegió, demostrando que aquellos que confían en Él no serán avergonzados. El pueblo de Israel en el exilio, Jeremías 29:11. Aunque el pueblo de Israel experimentó la disciplina divina a través del exilio, Dios les prometió un futuro de esperanza y prosperidad. Su fidelidad se manifiesta en la restauración del pueblo a su tierra prometida. Veamos el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. En tiempos de segregación racial, líderes como Martin Luther King Jr. confiaron en la fidelidad de Dios mientras luchaban por la justicia. Su resistencia pacífica y la posterior transformación social son testimonios de la restauración divina en medio de la opresión. La conexión entre la fe de Habacuc y la obra restauradora de Dios destacan
la importancia de confiar en Dios incluso en medio de las dificultades. Los ejemplos bíblicos e históricos de la fidelidad de Dios muestran que aquellos que perseveran en la fe incrementan su restauración y bendición. En tiempos difíciles, la fidelidad de Dios sigue siendo un faro de esperanza para aquellos que confían en Él. Ahora veamos desarrollar una perspectiva de fe. Enfrentemos los desafíos con una perspectiva de fe, reconociendo que nuestra confianza en Dios no está determinada por las circunstancias. Al igual que Habacuc, decidamos regocijarnos en el Señor incluso en medio de las dificultades. Aprendamos de Habacuc sobre la importancia de mantener un diálogo honesto con Dios. En tiempos difíciles, expresar nuestras preocupaciones y buscar a Dios en oración nos acerca a una comprensión más profunda de su plan y propósito. Reflexionemos sobre la fidelidad de Dios en nuestra propia vida y en la historia. Recordar cómo Dios ha sido fiel en el pasado fortalece nuestra confianza para enfrentar los desafíos actuales. Consideremos llevar un diario de las evidencias de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Decidamos activamente regocijarnos en el Señor, independientemente de nuestras circunstancias. Desarrollemos una práctica diaria de encontrar alegrías en nuestra relación con Dios, reconociendo que Él es nuestra verdadera fuente de gozo. En lugar de sentirnos abrumados por las dificultades, busquemos elevarnos espiritualmente. Meditemos en la grandeza de Dios y recordemos que Él nos capacita para superar cualquier situación. Busquemos caminar por las alturas a través de una fe que nos eleva por encima de las circunstancias. Al igual que Habacuc compartió su experiencia con Dios, fomentemos una comunidad donde podamos compartir nuestras luchas y fortalecernos mutuamente. La conexión con otros creyentes nos ayuda a enfrentar las adversidades con mayor fortaleza. Tomémonos un momento para reflexionar sobre las adversidades actuales. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos fortalecer nuestra confianza en Dios? ¿Qué pasos prácticos podemos dar para aplicar los principios de Habacuc en nuestras circunstancias? Para concluir, que la aplicación práctica de los principios de Habacuc sea un recordatorio constante de que incluso en medio de las adversidades podemos encontrar esperanza y alegría en nuestra relación con Dios. La confianza en Él nos capacita para enfrentar cada día con la certeza de que su fidelidad nunca falla. En nuestra exploración del libro de Habacuc, hemos sido testigos de una transformación extraordinaria. El transcurrir del profeta desde la desesperanza hasta la esperanza.
En medio de un entorno desolador y de circunstancias aparentemente sin respuestas, Habacuc nos ha dejado un valioso legado de fe, confianza y transformación espiritual. Habacuc, al enfrentar la desesperanza que lo rodeaba, nos lleva a través de una narrativa que refleja la realidad de muchos de nosotros. Su honestidad al expresar sus preguntas a Dios y su elección de regocijarse en el Señor, a pesar de las dificultades, nos muestran una respuesta única, una transformación que va más allá de las circunstancias. Desde la descripción desoladora de la naturaleza y la sociedad hasta la afirmación final de regocijo en el Señor, Habacuc experimenta una metamorfosis espiritual. Su fe se profundiza a medida que reconoce la soberanía de Dios sobre todas las cosas y encuentra consuelo y la seguridad de la salvación divina. Llamado a la confianza en Dios y reconocimiento de su soberanía. En este momento, me uno al llamado de Habacuc a cada uno de nosotros. En medio de las adversidades actuales, en nuestras propias luchas y desafíos, la invitación persiste. Confiemos en Dios. Que sigamos el ejemplo del profeta reconociendo la soberanía divina sobre nuestra vida y encontrando consuelo en la certeza de que Dios es nuestra fuerza y salvación. La confianza en Dios no se basa en la ausencia de dificultades, sino en la presencia constante del Señor en medio de ellas. Recordemos que así como Habacuc encontró elevación espiritual y gozo en Dios, nosotros también podemos experimentar la transformación de la desesperanza a la esperanza cuando colocamos nuestra confianza en el Dios fiel. Que este estudio de Habacuc sea más que una lección académica, que sea una inspiración práctica para nuestras vidas, que en los días oscuros encontremos la luz en nuestra relación con el Señor. Que en nuestras preguntas encontremos respuestas en la fidelidad de Dios. Que la confianza en la soberanía divina nos guíe a través de cualquier tormenta. En la confianza en Dios hallamos fortaleza. En el reconocimiento de su soberanía encontramos paz. Que esta verdad sea nuestro fundamento firme mientras caminamos en la jornada de la vida, sabiendo que el Señor es nuestra eterna fortaleza y refugio. Ahora, permítanme hacer una oración para concluir. Padre Celestial, en este momento de reflexión y aprendizaje, elevamos nuestros corazones hacia ti, Señor, con gratitud. Te agradecemos, Señor, por la inspiración y por la historia de Habacuc, un fiel siervo que transitó desde la desesperanza hasta la esperanza en ti. Señor, reconocemos
tu soberanía sobre todas las cosas. En los momentos oscuros, confiamos en que eres nuestra luz y guía. En nuestras dudas, hallamos respuestas en tu fidelidad inmutable. Que la transformación espiritual de Habacuc sea un testimonio viviente de tu poder restaurador en nuestras vidas. Concede, Señor, que podamos aplicar estos principios en nuestra jornada diaria. Que nuestra fe se fortalezca, que nuestra confianza en ti crezca y que como Habacuc podamos regocijarnos en medio de las adversidades. Te pedimos, Padre, que guíes nuestros pasos, que nos des la agilidad de una gacela para enfrentar las dificultades y que nos permitas caminar por las alturas espirituales de tu amor y tu gracia. Encomendamos, Señor, nuestras vidas a ti, confiando en que eres nuestra fortaleza y salvación. Que tu paz y gozo llenen nuestros corazones, incluso en tiempos de desafíos. Que al terminar, Señor, este mensaje, llevemos con otros la verdad de tu amor incondicional y la certeza de que en ti encontramos refugio. Te damos la honra y la gloria, Padre, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.